Bienvenidos a Escuchar Burro, episodio 3. Esta semana tengo el placer y el privilegio de presentarles a dos grandes burros. Mi mejor amigo, líder y maestro en la iglesia, y mi suegra. Espero que sea de bendición todo lo que vamos a estar... es una mejor presentación. Mi suegra, que es una mujer virtuosa, muy talentosa y a quien admiro mucho. Espero que lo que conversemos, lo que hablemos, sea de bendición para todos ustedes. Y vamos a comenzar primeramente escuchando un poco de la historia de cada uno de ellos, así que quiero que abran sus corazones, que nos hagan llorar a todos, que cuenten un poco de sus vidas, de cómo conocieron a Dios, de cuántos cachetazos tuvieron, pero todo lo pueden hacer en 5 minutos. Tómense su tiempo, pero abran su corazón. Bien. No vale, si no lloramos no sirve, tenemos que llorar. Y no creo que haya mucho que llorar. Creo que siempre uno estuvo en contacto, digamos, con Dios, de que hubo mucho tiempo uno participó en la iglesia, pero donde cambia, o creo que donde vale la pena es en mi adolescencia. Es muy gracioso, yo creo que Dios, porque siempre en esto de escuchar al burro y demás, Dios utiliza siempre un montón de burros, utiliza piedras, utiliza un montón de gente. Los métodos de Dios es bastante práctico, utiliza métodos bastante locos. Es como que, bueno, mis viejos me decían, vos tenés que ir a la iglesia, y uno, bueno, como que lo obligaban. Me acuerdo en esa época era fanático, eso demuestra mi vejez, pero era fanático del Manchester United porque Carlos Tevez jugaba todavía al fútbol. Y me acuerdo que la liga inglesa eran todos los partidos los domingos. Pero como mis papás me decían que tengo que ver en la iglesia, mi truco era siempre de agarrar y ir a escuchar un poco y decir, bueno, uy, ¿de qué hablaron? Cada vez que tiraban ese tópico, como para controlarnos, agarraba, y yo decía, bueno, voy a anotar una cosita porque iba a la iglesia. Siempre ya empezaba a compartir el mensaje el pastor o quien estuviera, y en casa agarraba y decía, sí, porque habló de esto. Capaz que después había hablado de otra cosa, pero yo siempre participaba. Y me acuerdo que en una de todas esas ocasiones fui a la iglesia y apareció una chica que me gustó, y con eso empecé a ir a la iglesia. Después, bueno, gracias a Dios, no me gustó más. Otra larga historia, pero producto de eso empecé a ir a la iglesia, y un poco creo que también de uno empezar a entender que había cosas que tenía que cambiar, que tener esa madurez, aunque todavía no soy muy maduro, pero ahí fue cuando arrancó. Y después de eso, de uno empezar por lo menos a ir a escuchar con un poquitito, con ganas de aprender en un campamento de la iglesia, creo que ahí fue un momento en el que siempre me acuerdo estar al lateral, estaba tocando una banda, y estar en el lateral, frente del escenario en un lateral, y me acuerdo haber dicho esto, y si pruebo, le doy la chance a Dios a ver qué puede hacer conmigo. Y a mí de a poquito creo que, como todos las personas que caminan o buscan de Dios, fue un sub y baja. Muchas veces tenés tus altibajos, tus momentos espectaculares, tus momentos de luchas, de pruebas, y ahí también creo que siempre al final de todo el que gana es el que persevera. Porque muchas veces lo que estamos, lo que permanecemos, y así como en la iglesia, con una relación con Dios, con las personas, con quien sea, la perseverancia creo que es la clave de cualquier cambio, porque he tenido mis errores, pero siempre es como si, bueno, y si abandono, creo que no va a haber el cambio, o voy a echar a perder todo esto por la borda. Y bueno, y a poquito, con mis idas y mis vueltas, acá me tienen. Bueno, si me permitís agregar algo, más que nada para las demás personas, los que te conocemos sabemos cómo sos, pero a mí hay algo que me quedó mucho de vos,
que una vez dijiste, no sé si vos te acordarás, en una celda dijiste, el principal propósito de un cristiano es ayudar a los demás. Y si hay algo que vos haces y predicás con el ejemplo, es justamente eso. Vos ayudás, estás siempre para el que te necesita. Es más, para mí has estado siempre. Tengo hasta historias lindas de cuando te fuiste con tu moto toda destartalada a buscar. Frankenstein se llamaba la moto. Frankenstein. Todavía la tengo. Está un poco restaurada. ¿Y eso hace cuándo? ¿Hace 12, 13 años era de eso? Sí, éramos tan jóvenes. Y mira, no Y había delgados. nacido mi segundo sobrino. Y creo que mi segundo sobrino, no sé, soy medio Era malo, de, ¿cómo es? pasando Humboldt. Pasando un Y mi sobrino creo que tiene 14, si no me equivoco. No, seguro que me estoy equivocando. Pero hace todos esos años y cayó acá a buscarme porque yo no estaba pasando un buen momento en Frankenstein. Me di cuenta que era él porque venía temblando en su moto. Venía perdiendo partes. Venía perdiendo parte. Y bueno, y eso es algo que lo cuento siempre porque a mí me marcó mucho, porque ahí demostraste con hechos lo que siempre decías con palabras. Fuiste sin importar nada, fuiste, me buscaste, pues me trajiste en Frankenstein hasta Esperanza y bueno, ahí volví. Esa es una de mis anécdotas más grandes con vos de lo que me has impactado, marcado. Bueno, ¿podemos escuchar un poco tu historia, Gloria? Bueno, me presento primero. Ustedes ya me conocen, pero el público no. Así que, bueno, mi nombre es Alcira. No soy de Esperanza, pero me siento esperancina. Yo vengo de San Javier, de una zona pesquera, turística. Ahí nací. Tenía mi familia, mi mamá, mi papá, todos mis hermanos. Bueno, mi vida ahí no fue tan soñada como uno se la imagina de chico, porque bueno, fue una familia por ahí numerosa, papás separados, entonces tuve una condición familiar, económica, social, que no hacía de mi vida la más feliz en ese momento. Ya después mi mamá se tuvo que ir de San Javier con los más chicos, bueno, en fin, situaciones familiares donde quedo como un poco sola en esa etapa. Estoy hablando de mis 14, 15 años, sola en San Javier, viviendo por ahí de una amiga o de la abuela de una amiga, de una tía, como que estuve como un tiempo como muy desamparada, por decirlo de alguna manera. En eso que me iba a visitar el fin de semana mi mamá, me encuentro con un chico rubio, el único del pueblo, me cruzo ahí y mirada más, mirada bien y bueno, el que fue mi novio a mis 15 años, hoy es el papá de mis hijas, mi amado marido. Pero lo más gracioso que en esto que yo les digo que siempre fue Dios como en mi mente, en mi corazón, a mis 15 años yo le dije, Dios, quiero un novio, pero era de la gran necesidad de afecto que tenía o de quizás un poco de que me sentía sola más que, ni sabía a los 15 años que era un novio. Y ahí apareció el chico que le estoy hablando. Sí, mi príncipe azul. Y la verdad es que uno... El príncipe azul de todos nosotros. Claro, unos asados que hacen. Sí. Pero bueno, justamente este domingo que pasó, íbamos a la iglesia en auto, en el auto y él iba manejando y le digo, qué increíble nuestra historia. Porque nuestra historia, si bien no comenzó bien, no comenzó lindo, como no fue buena, de hecho hay una gran frase que anda ahí circulando, que se hizo muy famosa, que ustedes la hicieron viral, ahora que yo una vez presentando, le cuento a la gente que no sabe, pero una vez presentando a mi marido, contando un poco el testimonio de mi marido, de nosotros, a otra pareja, dije, Walter era todo lo que estaba mal antes de conocer al Señor y ahora es todo lo que estaba bien. Pero sí, quedó como... Está muy buena. Pero esas cosas que hace el Señor, por eso me gusta un poco mirar para atrás y recordar lo que hizo el Señor en mi vida, porque eso nuevamente me afirma en la decisión de estar en el camino del Señor. No quisiera vivir una vida sin Él. Segundo, porque si Él hizo todo lo que hizo, que ya después en breve se lo termino de contar, si Él hizo tantas cosas en mi vida y ha cambiado tanto y ha transformado tanto, yo sé que de acá al futuro no hay nada imposible para Él, porque si Dios pudo hacer tantas cosas en mi vida y cambiar tanto mi historia, es la misma historia mía
que a mí me reafirma de que para Dios no hay ninguna cosa imposible. O sea, cualquier cosa que se presente de acá en adelante, si lo tengo a Cristo, si lo tengo a Dios, lo tengo todo. No hay nada que no pueda hacer. Entonces, mirar un poco mi historia para atrás, mi testimonio, me hace volver a amar a Dios con esa misma intensidad que desde el momento que lo conocí. Sí, a veces no sabemos, a ver, vieron el famoso dicho, con el diario del lunes uno supiera un montón de cosas que Dios hace, o entenderías un montón de cosas que Dios hace en cada presente o en cada ciclo de nuestras vidas. Hoy, viendo para atrás todos mis años, o sea, de los 15, como retomo un poquito, de los 15 años me pongo de novia con Walter, por esta sensación de soledad, de desprotección que tenía un poco, dada la condición, no porque mi familia sí lo quería, sino porque una condición familiar. Me pongo de novia a mis 15 años con Walter y conozco Esperanza, y Esperanza me deslumbra. O sea, para mí era... Siempre hago la comparación del pueblo de Dios en Egipto y de la tierra prometida, y siempre la llevo a mi historia, porque para mí es San Javier, no por el pueblo en sí, pero mi historia ahí me representaba mi Egipto, y Esperanza mi tierra prometida, y realmente es impresionante cómo se cumple eso. Y vuelvo a esto, lo que le decías hoy, cómo la transformación que Dios hace en la vida de uno, cuando uno se lo permite, por supuesto, cómo esto que decías vos también, Emma, cómo salpica de alguna manera, o cómo alcanza esa bendición a muchas otras personas, que con el diario del lunes te das cuenta, pero en el momento, en todo ese proceso, vos no te das cuenta todo lo que Dios está haciendo con tu vida. Bueno, nos preguntamos si valdrá la pena, ¿no? Exactamente. Eso también, que uno, muchas veces creo que todos hemos pasado de eso, de decir, y si no, y esto vale la pena, y tenemos esas dudas, sí, o también vemos que decir, nadie lo ve. Y creo que siempre, como vos decías en esto con el diario del lunes, uno se pone a fijar y mira todo lo que se logró, y quizás uno sin darse cuenta. Es más, creo que ninguno se dio cuenta hasta que después de que pasó. Sí, después cuando empezás como a rearmar la historia, o como a darle esa... Uno ve la historia, ves tu historia y la empezás como a armar, y en ese relato la vas armando, y te vas dando cuenta, incluso cuando uno cuenta el testimonio, te das cuenta todo lo que Dios fue haciendo, es impresionante. Y bueno, llegó al punto de que quedo embarazada, conocí Esperanza, en eso que conozco Esperanza, mi mamá también estaba pasando una situación difícil en el pueblo que vivía, ya separada, con mis hermanos muy chiquitos, una situación muy, muy difícil económicamente, bueno, en todo sentido. Y en eso que yo conozco Esperanza, y en eso ya habían pasado 2 años o sea, yo ya llevaba 2 años con Walter, quedo embarazada de Sashi. Mira, te hice una hija, mira, con el diario del lunes yo le estaba haciendo una hija para él, o sea, qué bárbaro esas cosas que hace Dios. Pero bueno, Sashi es, y esta parte es media, me vas a ayudar. Seguramente. Pero Sashi es la razón por la cual Dios hizo tantas cosas en nuestras vidas, porque si yo no hubiese quedado embarazada, muy probablemente no me quedaba en Esperanza. Quién sabe dónde estaría, ni siquiera estaría con Walter, con eso le digo todo. Pero cuando Sashi vino a mi vida, en el momento no lo entendía, no sabía por qué quedé embarazada si yo tenía todos mis recaudos. Pero digo, qué bárbaro, cómo Dios te va haciendo. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa cómo se dan las cosas, lo importante es qué es lo que Dios va a hacer. Entonces, la vida de Sashi ha traído tanta bendición a nuestras vidas. Por eso, ha impactado tanto, de una manera tan... Yo digo, Sashi, vos naciste con un propósito. Sin duda naciste con un propósito. ¿Por qué? Porque voy a esto. Yo no quedaba embarazada, no seguía con Walter, por ende no venía a vivir Esperanza. Agradezco tanto a Dios la vida de Sashi, porque por ella vine a vivir Esperanza, y por ella también le digo a mi mamá que se venga a vivir acá Esperanza. Mi mamá más de una vez quiso volver, y Walter le decía, no, Esther, no se vuelva. Y bueno, hoy en día mi mamá está viviendo en el lugar que ella tanto añoró, que fue Pujato, tiene su casa propia, todos mis hermanos tienen su casa propia,
tiene trabajo, tiene su familia. Y voy a esto, y es lo que yo le hablaba con Walter el domingo. Me dice, mira cómo mi historia con vos pudo impactar en mis hermanos, en mi mamá, en nosotros, en la iglesia, en conocerlo a Cristo, en vos, en mi hija que se casó, en nuestra casa, en nuestro proyecto. ¿Cómo fue por una decisión? Y por un rubio que andaba por ahí. Un rubio. Digo, qué increíble cuando Dios tiene un propósito con una persona y esa persona se deja usar por Dios. Que no somos perfectos, obviamente, y pasamos un montón de cosas. Entonces, cuando yo me pongo de novia con Walter, que ya quedó embarazada con Sashi, obviamente no habíamos conocido al Señor todavía, y ahí pasamos los peores años de nuestras vidas, pero con el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado, sin entender lo que era la vida de Sashi. De hecho, a los 3 años de Sashi nosotros nos separamos, pero ya fueron una separación por 6 meses. Era como una necesidad de estar juntos. Evidentemente Dios, ¿no? Sí. Pero no podíamos entender por qué nos llevábamos tan mal, pero por qué teníamos tanto la necesidad de estar juntos. Y a los 3 años de Sashi, bueno, como les dije, nos separamos por 6 meses. Cuando volvimos las cosas habían mejorado bastante, pero seguíamos pasando cosas difíciles en el matrimonio. Y una amiga, en realidad la mamá de una amiga de Sashi, me dice, ¿por qué? Bueno, a todo esto yo vivía en Esperanza, prácticamente sola con Sashi. Mi mamá también estaba acá, pero estaba con su vida. Y yo sin amiga, no estaba muy bien con Walter tampoco. Estaba viviendo en la casa de la abuela de Walter. O sea, un contexto difícil. Y es ahí cuando esta chica me dice, ¿por qué no vas a la casa de tal persona que viene un pastor y por ahí te ayuda? Y yo dije, ¿es gratis? Sí, es gratis, porque no tengo plata. Es gratis. Bueno, fui a esa casa donde iba un pastor y ese día que fui empecé a escuchar la palabra y la enseñanza de este pastor, y algo dentro de mí fue un fuego que me hizo llorar. Es como una sanidad. Creo que ahí había empezado un proceso de sanidad fuerte. Pero Walter no quería saber nada de todo esto. Sí, es duro igual. No, él ni siquiera iba a la iglesia católica, ni a misa iba. Decía, estos están todos locos. Ahora está loco también. De hecho, cuando yo volvía de esa casa, que era una vez cada 15 días, yo volvía a esa casa y él generalmente me dejaba la puerta con llave. Así que Sashi y yo esperando que nos abra. Era como sí, era bravo. No lo voy a dejar mal, pero porque ahora es todo lo que está bien. Así que ese grupo donde venía ese pastor se disolvió por cuestiones también, y de repente quedamos solos, sin iglesia, sin nadie que nos visite, porque a todo esto Walter, después de un accidente, bueno, le spoileé un poquito, se vuelve a Cristo, empieza la por lo menos te dijo, bueno, vamos, mírala. Sí, bueno, y ahí fuimos. Pero bueno, éramos muy nuevitos del Señor, necesitábamos aprender mucho de Él, pero pasó una circunstancia en esa familia, en ese grupo, que era una casa, que no permitió que continuemos con estas reunioncitas o células, lo que sería para nosotros. En ese momento yo tenía un maxi kiosco, pasé por un lugar y dije, quiero ponerme un maxi kiosco acá, me lo puse con cafetería. ¿Ustedes hubiesen sido mis mejores clientes o...? Seguramente. Bueno, cuestiones que yo atendiendo ese lugar, atendiendo mi maxi kiosco, viene una persona cristiana que iba a Visión de Futuro y me dice, ¿vos sos cristiana? Porque yo tenía la música, la radio cristiana prendida. Y me dice, sí, no, digo yo, sí, porque sí, empecé los caminos del Señor, pero no porque no tengo iglesia. Me dice, bueno, te voy a dar un número de una pastora, dice, así que me anotó ahí el número de una pastora. Dice, si quieres llamarla. Bueno, yo la llamo. ¿Y quién era? La señora Adriana. La pastora Adriana fue a visitarme. Yo le digo, usted es el amor con piernas, con brazos, porque el amor de esa mujer me cautivó. Y bueno, le conté toda mi historia y ahí dice, bueno, yo te voy a mandar un matrimonio amigo, un matrimonio a la iglesia para que pueda acompañarlos a ustedes. Y ahí conocimos a Silvia y Diego, que son nuestros amigos, y ellos en su momento fueron nuestros líderes.
así que ahí nos ayudaron en el camino del Señor. Y bueno, pasó un año, menos de un año, y ya habíamos pasado por encuentro, bueno, nos casamos con Walter, con Sashi ya todo esto tenía 9 años y embarazada de Isabel. Bueno, ahora sí concluido ya con un poco la historia de vida de ustedes, ya con los cafecitos calentitos, Tenemos tazas. aparecieron así de la nada. ¿Qué les parece si comenzamos a desglosar o a trabajar un poco, unos minutos, en los mensajes del fin de semana, lo que a usted le haya quedado? Bueno, vos más que nada la red de jóvenes, que ya no fue, y vos más que nada la red de adultos, que él no tomó nota. Sí, fue. Bien, nosotros tuvimos la dicha de escucharlo al más burro de los... Al más burro. A Kedichi, y bueno, la verdad está bueno porque la enseñanza hablaba de la comunicación, que bueno, o sea, en primer punto, como a nivel general, qué importante es primero saber comunicarnos. Bueno, todos los que están casados y los que en algún momento van a estarlo tienen que aprender esto. No es lo mismo escuchar, oír que escuchar. Creo que a veces alguien me dice algo y a mí hasta que proceso lo que me dicen es como que tarda un tiempo. Entonces ella me dice algo y antes me volví y me decía otra cosa y dice, no, todavía no me escuchaste lo que te dije. Y creo que, bueno, en lo que compartimos y que enseñaste vos, de eso, de a veces también me imagino y creo que es importante, que nos pasa mucho con Dios. A veces creo que no escuchamos a Dios, pero porque no estamos listos para escucharlo. O Él nos está hablando, o muchas veces decimos, che, no siento que Dios me hable. Y creo que puede ser, hay muchas veces que no lo interpretamos, pero muchas veces que tampoco nos satisface la respuesta que Dios un poco nos da. Bueno, compartía Kevin y decía que Dios nos habla a través de su palabra, es como el micrófono. Era el micrófono, que está bueno, y uno cuando, a medida que va creciendo y escucha, la Biblia está llena de un montón de ejemplos, de cosas, de cómo reaccionó Dios frente a distintas cosas, y está bueno porque tiene mucho que ver. Muchas veces uno dice, sí, bueno, pero fue, qué sé yo, hace miles de años que fue escrita, hace 2500 años, bueno, depende de qué autor, y hay muchos temas que son muy de actualidad. Me hizo acordar por ahí cuando hablamos que es el micrófono que utiliza Dios, la Biblia, en un libro de un autor que para mí es un genio, que se llama Philip Yancey, y él hablaba de que muchas cosas que nosotros le pedimos a Dios, o formas en las que nosotros le pedimos a Dios que actúe, Dios ya lo ha hecho antes. Le pedimos a Dios que, bueno, si Dios me mostraría cierta señal, yo le creería definitivamente a Él, y demás, que mucha gente dice, si Dios se me aparecería. Y si vos te pones a fijar dentro de la Biblia, ya eso se vivió, fue un proceso que Dios se mostró al pueblo de Israel de manera cara a cara, prácticamente con señales muy potentes, y eso no hizo que cambie el corazón de las personas. Todo lo contrario, la gente se alejó más. Entonces está bueno cuando uno lee la Biblia y entiende que Dios nos habla a través de ella, en esto de la importancia de la comunicación que vos compartiste, que hay cosas que ya han pasado y vos te das cuenta en la Biblia que no funcionaron. Uno, a veces por ignorancia, por no conocer, pedimos esas cosas. Creo que Dios no cambia, pero sí se adecua un poco a nosotros, al ser humano, porque creo que somos consentidos de Dios en ese sentido. Si vos te pones a leer la Biblia, Dios siempre nos tiene especial paciencia y va montando, tratando de acercarse a nosotros. Una vez escuché una frase que está muy buena,
la Biblia no es un libro de el hombre que está buscando a Dios, sino de Dios que está buscando al hombre y trata de relacionarse con él. Y creo que intentó en un principio mostrarse en su omnipotencia en todo. Y la gente, bueno, cuenta cuando Moisés estaba creo, el monte. La gente cuando ve tan show, digamos, que había truenos y demás, tuvieron miedo ante la magnificencia de Dios. No es que se dieron cuenta, todo lo contrario, los alejó y le dijeron, no, que te hable a vos, Dios, no queremos que nos hable a nosotros. Y cuando se presenta con Jesús, vos ves lo contrario, es Dios haciéndose hombre para tratar de hablarnos de igual a igual. Y está muy bueno, para redondear este tema, Dios nos va a hablar a través de la Biblia y es súper contemporáneo. Muchas cosas que a mí me gustan, aunque nos suenan chocantes del Antiguo Testamento, porque Dios ya respondió eso, eso que todos los cristianos, todo el mundo que no necesariamente cree en Dios, le ha pedido a Dios. ¿Y por qué vos, si sos real, no haces tal cosa? Porque Dios ya lo hizo en la antigüedad y no hubo un resultado positivo, sino que todo lo contrario, la gente se alejó. Y me agrada esto de la Biblia porque también vos podés ver que aún la Biblia misma ves Dios dándote las razones por qué muchas veces nos enojamos con Él, porque la Biblia no es un libro de cuentos de hadas, sino de personas normales con sus problemas y Dios ayudándolas entre medio. Creo que hay cosas tan variadas que podés encontrar. Es una novela espectacular, la Biblia, de las idas y vueltas que tiene Dios renegando con el ser humano. Pero para cerrar, ahora sí, esta es la definitiva, está bueno que como personas, si queremos escuchar a Dios, creo que el primer puntapié que podemos dar es en nuestra lectura de la Biblia, porque tenemos una idea un poquitito más cercana de lo que Dios hace. Creo que cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos la gracia de Jesús viniendo a la tierra, y creo que esto también van a coincidir a las personas que creen como las personas que no creen, que Jesús fue alguien sin igual. Más allá de, no se puede cuestionar a la persona de Jesús. Obviamente nosotros compartimos y sabemos que Jesús fue el Salvador, pero aquellos que no lo comparten tampoco pueden cuestionar, sí, ni negar la clase de persona que fue Jesús cuando pisó esta tierra. Y está bueno en el Nuevo Testamento el ver las reacciones de Jesús enseñándonos una vida un poquito, una vida superior, una vida de entender que no se puede vencer a la violencia con más violencia, la importancia del perdón, y ver que si creemos en Él podemos ver los milagros, y bueno, eso creo que hasta ahí. Yo quiero agregar nomás una pequeña cosita del sábado, que creo que es lo que más me quedó. Si bien lo compartí yo, pero cuando lo iba preparando, lo iba armando, me empecé a imaginar el mensaje iba relacionado a lo de a la Fórmula 1, al ingeniero de carrera y el piloto y todo eso, y se me vino como lo que vos decías, de que él nos habla a través de la Biblia y es como el ingeniero de carrera de un piloto. El ingeniero de carrera ve toda la pista, ve todo lo que está pasando, ve si hay un accidente en tal lugar, ve la temperatura de los neumáticos, y Dios es exactamente eso, es el ingeniero de carrera nuestro, como nosotros somos el piloto, y él es el que va viendo todo el panorama, y la forma en la que nos habla, como decías vos, es la palabra, es su micrófono, es su forma de comunicarnos, y nosotros como pilotos, la forma que tenemos de responderle es la oración. Quería volver a decirlo porque la verdad que es algo que cuando lo dije, wow, qué bueno que está esto. Así que quería por las dudas volver a dejarlo, porque sé que muchos van a poder relacionarlo de esa manera y decir, ¿por qué Dios no me habla? Y quizá Dios no te habla porque no estás yendo al micrófono, que es la palabra de Dios. O por ahí creemos que Dios nos ignora, pero también somos nosotros los que no estamos buscándolo en oración, o no lo estamos buscando quizá
de la manera correcta. Así que Sí, y también respecto de ese ejemplo que es muy cierto, también habla de la confianza. El piloto, vos tenés que ver, no ve, no tiene la información que tiene en este caso el ingeniero de carrera. Y creo que a veces Dios debe un poco alinear con nosotros en eso, que al final es una cuestión de fe. El piloto sin saber, no escuchás a un ingeniero explicándole al piloto con lujo de detalle todo, le dice, no, vos cuidá los neumáticos por esto. Después, si querés, más tarde venite, muestra una compu y vos vas a ver. Imagino que Dios debe pasar eso con nuestra vida, de que a veces que no nos dan tantas explicaciones, a veces solo confiar, decir, eh, eh, todo te va a ayudar a bien. Pero uno cuando le toca en ese momento, cuando estamos en el medio de la carrera de nuestra vida, muchas veces queremos confiar en Dios, pero que Él nos dé todas las explicaciones. Y ahora estás en la carrera, o sea, enfocate en eso. sin ir más lejos, en la carrera del domingo, Lewis Hamilton, que es el piloto que a mí me gusta cómo corre, lo llama el ingeniero de carrera y le dice, Luis, vas a tener que entrar a cambiar los neumáticos. Y él dice, no, para mí los neumáticos están bien, yo quiero seguir. Y el tipo le contestó, Luis, tenés que entrar a cambiar los neumáticos. Solo le dijo eso, y bueno, el piloto fue obediente y entró, y después explicaban los relatores de cómo Hamilton iba perdiendo ritmo con respecto a los competidores, pero para él iba bien la carrera. Pero el ingeniero de carrera, no me acuerdo cómo es el nombre del muchacho, estaba viendo el panorama completo y se estaba dando cuenta, o bueno, con todo lo que ellos tienen, estaba viendo que iba perdiendo terreno. Así que lo hizo entrar y fue obediente en este caso, Luis, y no perdió tanto terreno. ¿Qué tenés para agregar Del mensaje que no fuiste. No, del mensaje del sábado, por ahí digo qué importante es aprender el arte de la comunicación, tanto para con Dios, comunicarnos, porque bueno, a veces vamos y hablamos nomás nosotros, pero no hay un ida y vuelta. Sí. Y cómo también eso nos ayuda después en las relaciones, porque la comunicación, tanto en un matrimonio como entre amigos o en un lugar, en un ambiente laboral, la claridad en la comunicación es clave, porque muchas cosas y muchos pleitos o muchas circunstancias o peleas o malentendidos vienen por la mala comunicación. Entonces creo que eso no importa. No, está bueno. Totalmente. Sí. Buena No sé dónde escuchaba que decían que había, no sé, una pareja que era recién casada y dice, tenía muchos problemas eh, cuando hablaban. Y un día le dijeron, ¿sabes cuál es el problema? Vos tenés que preguntarle, ¿qué entendiste lo que yo te dije? Hacer como que te repita. Entonces, ¿qué entendiste? Porque muchas veces uno vemos de cómo vemos las cosas, capaz que el otro, no que me pase, pero cuando alguien te dice, por ejemplo, tenés que cuidarte de lo que comes. ¿Vos qué entendiste? Que estás gordo, por ejemplo. Bueno, eso es una realidad, estoy gordo, pero muchas veces está eso. El otro te está diciendo las cosas quizás en amor o en lo que sea, y uno lo entiende como una ofensa a las cosas. Entonces por eso está muy bueno ver qué recibió uno en cuanto a la comunicación. Muchas veces para con Dios lo mismo. Señor, ¿qué me querés enseñar con esto, con lo que nos pasa? Lo que pasa es que el ser humano es muy complejo. Y nosotros somos y sí, porque imagínate que somos lo que fuimos pasando a lo largo de toda nuestra vida, todo lo que hemos pasado, todo lo que nos han enseñado y todo lo que hemos adquirido como creencia, nos forma. Entonces en cualquier diálogo, si hay algo mal dicho, una persona que por ejemplo está con algún tema sin resolver, lo puede tomar de acuerdo a su interpretación de cómo alguien le está diciendo las cosas. Entonces está bueno por ahí, para evitar esos malos entendidos, voy a decir, mira, lo que yo entendí de lo que vos me dijiste es esto, hacer como un repaso. ¿Entendí bien? ¿Me equivoqué? O sea, es como que pasa que ahí muchas veces en situaciones donde estamos discutiendo se nos mezclan las emociones y muchas veces no nos damos el parate y actuamos más por el impulso, por el enojo y bueno, y ahí se arma el quilombo, digamos. Pero sería bueno detenernos un poquito y hacer una pausa y tratar de interpretar bien lo que uno quiere decir, porque mucho tiene que ver de acuerdo a nuestra historia, cómo interpretamos las cosas. Con respecto al domingo que me preguntabas,
bueno, me tocó estar más que atenta, me gusta, porque sabía que después iba a tener que hacer como una cierta devolución de esa prédica que bueno, la dio el pastor, y él hablaba del libro de Habacuc, y este profeta se le presenta a Dios como con una lista de preguntas, ¿no? De por qué Dios no está dando respuesta a esto, por qué el pueblo está cada vez más idólatra, porque él, bueno, le fue dando como, le fue preguntando muchas cosas o recriminándole a Dios por qué, si por qué Dios vos sos bueno, si por qué Dios vos sos poderoso, si por qué Dios te estamos pidiendo vos no estás actuando. Y la prédica se llamaba A vos te pasa lo mismo que a mí, o a mí me pasa lo mismo que a vos. Quiere decir que todos los que estamos en el camino del Señor y que vamos a Él a través de la oración, muchas veces todos, vamos a pasar por estos ciertos silencios de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le daba respuesta a Habacuc de lo que él le estaba cuestionando. A nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. Vamos en oración, decimos, estoy orando, estoy ayunando, estoy clamando, me estoy arrodillando. De hecho, no hace mucho me pasó que se lo compartí a la pastora, que estaría haciendo algo mal, señora, porque no encontraba ese tipo de respuesta que uno estaba esperando. Y a veces Dios, como ustedes decían recién con respecto a Dios, se comunica a través seguramente de la palabra, puede usarse burros para hablarte, puede usar circunstancia, pero también dentro de esa comunicación tenemos que evaluar el silencio de Dios, que es una manera también de que Dios a veces se comunica. Las cosas a veces no las vamos a entender, pero sí tenemos que entender, para mí ver, es la soberanía de Dios, es que Dios está en control de todas las cosas, incluso de esos silencios y esas no respuestas de parte de Dios. Porque a veces no es porque hay un trasfondo que Dios está haciendo con nosotros, un proceso mucho más interno y profundo que a simple vista no lo podemos ver. ¿Y qué pasa en esas no respuestas de Dios? Muchas veces entran a nosotros como seres humanos. El pastor decía, todo el que hace una pregunta quiere una respuesta. O yo decía, qué feo que es cuando mandamos un mensaje y nos marcan el visto y no nos contestan. Y te da como una cosita, contestame sí, no, dedito, una reacción, haceme. Porque creo que es verdad lo que decía el pastor. Todos cuando estamos buscando, hacemos preguntas, siempre es como que de alguna manera necesitamos una respuesta. Pero en el silencio de Dios no hay ninguna respuesta, hay solamente un silencio. Y esos silencios muchas veces a la persona le puede llegar a jugar en contra y entra en un estado de desesperación. Y en la desesperación uno es donde más puede llegar a meter la pata o cometer los peores errores, porque es la misma desesperación que te hace tomar. De hecho, en la Biblia hay un montón de ejemplos que el hombre, en vez de esperar la promesa de Dios, cortó camino y actuó en las fuerzas humanas, y ahí fue donde metieron la pata. Y nosotros también muchas veces metemos las patas por no saber esperar los tiempos de Dios. Sí, ser apurado, yo creo que en todo la vida, a veces uno por ahorrarse o hacemos una de más, me parece que a veces en el afán de nosotros resolver, a veces Dios no dice esperar. Me hace acordar cuando creo que era Saúl que era rey de Israel. Dios le dice espera que venga el profeta para ir a adorar a Dios. Creo que iban a ofrecer un sacrificio y Saúl dice no puedo esperar, voy y lo hago yo. O sea, es el arrebato de querer hacer las cosas ya, y a veces hay cosas que necesitan de nuestra paciencia o solamente tenemos que esperar, y muchas veces nosotros no podemos, y es muchas veces, famoso dicho, la prisa es madre del error. A veces la apurarnos en algún momento nos conlleva a equivocaciones. Sí, por ahí lo importante, yo creo que es cuando vamos a Dios. Para mí la clave es que cuando uno va a Dios tiene que ir al 100% con Dios. No, tiene que ser una entrega muy genuina y muy completa. Y en eso que uno se entrega de una manera al 100, está también aceptar los no de Dios, los silencios de Dios y los sí de Dios. Porque cuando le ponemos nuestras vidas en manos de Él, va
va a pasar todo eso. Va a haber momentos de silencio donde no va a haber respuestas y vamos a tener que mantenernos, y el pastor hablaba mucho del gozo, porque generalmente cuando no hay respuesta de parte de Dios, algo que se nos afecta es el ánimo, y con el ánimo se nos va el gozo. Entonces las circunstancias nos roban el gozo. Y él decía algo que me quedó, y digo, el cristiano tiene que vivir en gozo, y es verdad, porque nosotros no debemos vivir por lo que vemos ahora o por esto que es circunstancial. Ahí demostramos nuestra confianza también. Nuestra fe. Claro, nuestra fe, porque si mostraríamos alegría solo cuando las cosas son como nosotros queremos, básicamente Dios es como nuestro seguro. Bueno, te busco a vos, Dios, para que vos cumplas todos mis caprichos o mis deseos. Y cuando uno busca a Dios también por lo que es, o confiando en Él, decir, este es mi plan, pero confío en que vos tenés algo mejor. Volviendo a esto de la carrera del ingeniero, es decir, mi felicidad, lo que perciben mis ojos sería esta la solución. Pero si confío en Él, decir, vos estás viendo un par más de cosas que yo, Dios, en este momento, estuviste en mi pasado, también estás en mi futuro, y quizás esto que estás obrando, aunque yo no lo entienda, por algo me pasa lo que me está pasando. Por ejemplo, ¿no? En diciembre del año pasado yo tuve un accidente que dije, de una caída tan sonsa terminé como casi 2 meses sin poder caminar. Y no, en esos momentos uno no sabe por qué te pasan las cosas, pero después, y no sé si es una respuesta o no, no es algo que uno quisiera, y vos decís, pero ¿cómo? Si yo me pongo en tus manos, estoy en oración, ¿por qué me pasa esto? Y digo, hasta esas cosas, cuando estás en Dios, hasta esas cosas terminan siendo de bendición. Y cuántas cosas uno aprende, cuántas enseñanzas, cuántas vivencias con Dios. Y eso es lo más lindo, que en los momentos más difíciles de la vida, o los que te tocan atravesar, creo que ahí es donde realmente conoces el amor de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Es ahí cuando conoces. Cuando las cosas van como uno quisiera, hasta a veces se nos puede llegar a olvidar un poquito a Dios. Pero cuando las cosas por ahí aprietan un poquito, es ahí donde Dios se hace cada vez más evidente en tu vida. Y es ahí donde vos también demostrás de qué palo sos. Porque hay cosas que solo van a salir de nosotros en medio de la circunstancia. Y ahí vas a poder autoanalizarte, o nos analizamos y decir, bueno, la verdad que pensé que estaba más crecida en la fe y no era así. O la verdad que tengo más fe de lo que pensé. O sea, en el momento de la circunstancia o de la prueba, ahí se ve realmente de qué manera sos. Claro, porque no somos tan buenos como creemos nosotros muchas veces. No. Porque si no, es como pensar a veces por conveniencia. Yo creo que si Dios cumpliría las cosas siempre como nosotros que queremos, entonces sería una cuestión de conveniencia para con Él. Y cuando las cosas no son como quiero, te muestro, sigo confiando. Te sigo amando. Claro. Seguimos amando a Dios de la misma manera que cuando nos contesta. Y la verdad que hay muchas, en este último tiempo creo que estuve más orando que en todos los años que soy cristiana. Una entrega tan genuina, y una necesidad tanto de Dios, y una necesidad tan profunda y genuina de vaciarme de mí misma para llenarme de Él y hacer realmente su voluntad. Y a veces creo que fue cuando más silencio de parte de Dios he recibido. Y digo, bueno, pero así todo, porque gracias, porque eso me ayuda como a seguir entregándome cada día más a Dios. Es realmente experimentar la soberanía de Dios, es lo que vuelvo al mismo punto. En los silencios de Dios, en las respuestas de Dios, en las pausas de Dios, en los no de Dios, está la soberanía de Dios. Eso es lo más importante, es confiar. Creo que una de las cosas, por ahí lo hablé hace poco con mi hermana, digo, que hay mucha gente que tiene mucho miedo al futuro, y eso les llena de ansiedad. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Yo siempre tengo como esa seguridad que lo que va a venir siempre va a ser mejor, siempre. Y eso creo que me lo da la fe. Estoy casi, o sea, estoy convencida que me lo da la fe. Y que todo tiene solución. Y es cierto que la fe, a mí me pasa, es alguna de las cosas que creo que Dios ha hecho, ¿no? O quizás no nos damos cuenta, pero siempre que uno tiene un problema, no sé cómo ayudar bien, o cuando te pasan cosas
no digo súper malas, pero muchas veces son circunstancias de la vida que uno a veces puede entrar en desesperación. Pero yo creo cuando uno se vuelve a centrar en Dios, vos decís, todo tiene solución, o por algo me pasó. Y volviendo a lo que vos decías al principio, cuando vemos las cosas con el diario de los lunes, nos pasa cuando tenemos mucho tiempo con Dios, en la fe, ver eso. Después entendiste, te pasó una situación, y decís, uy, mirá, no se logró en este momento, aunque yo pensé que era malo, pero miro con el tiempo y porque no se dio en ese momento me abrió puertas para conocer ciertas personas, me dio la posibilidad de un trabajo, de esto, de lo otro, y vos me decís, y ver eso todo en perspectiva muchas veces, si cuando me pasó algo malo, después Dios lo utilizó y me ayudó, si me pasó esto malo hoy o esta circunstancia que no era lo que yo esperaba. Bueno, confío en Dios de que va a ser para bien. Y muchas veces eso nos vuelve a centrar, porque creo que en el momento, cuando nos toca vivir esa situación, sí, duele o nos incomoda un poquitito, pero vuelve ahí la fe de decir, confía, no te enojes. Y después, muchas veces a los días, lo entendés, a veces a los meses, y te da perspectiva de lo que vendrá a decir, bueno, Dios a los que aman a Dios todo va a ayudar a bien. Sí. Bueno, vamos para adelante. Entonces, cuando... Bueno, la pastora de hecho tiene una frase que siempre nos lo dice, que con Dios el final siempre es feliz. Entonces, cualquier circunstancia tomada de la mano de Dios, no hay chance de errarlo. Para los que no experimentaron todavía a Dios, yo creo que es la mejor elección que puedes hacer en la vida. Porque estar bien con Dios te hace estar bien con el resto. Poder vivir la vida con Dios, esta vida tomado de la mano de Dios, es un seguro que ante cualquier cosa va a responder. Bueno, ¿algo más para agregar alguno de las reuniones o lo que quieran agregar? Por mi parte, si querés otra próxima invitación. Seguro va a haber otra, seguro va a haber nuevas invitaciones. Bueno, la verdad es que es un privilegio que nos hayas pensado en nosotros. Yo ya te dije, me sorprendió para bien y doy gloria a Dios por este espacio. Que sigan los éxitos, esto recién empieza. Así que los millones de suscriptores no paramos. No, yo creo Denle que... like, Denle like, suscríbanse, no sé ni dónde está ubicado. una comentada, una compartida, Comenten. comenten, donen, Pero sí. Pero sí. Pero si... Es chiste, pero Es como chiste. dijiste, que si esto le sirvió si tocó el corazón de una sola persona, entonces quiere decir que todo esto vale la pena. Exactamente, sí. Yo digo, sí, Ya, aunque que sea sacamos buenos. a una persona ayuda a cada video, estamos haciendo algo bien. La verdad es que es muy buena la idea de hacer esto. Gracias a Dios, por eso. Bueno, nada que agregar, estamos. Gracias por Gracias. Gracias a ustedes por aceptar venir. Sé que tuvieron que dejar cosas para venir, principalmente vos. Vos también seguro dejaste lo tuyo, pero él me lo hizo saber. Así que bueno, gracias. Yo también estoy en cierre de mes y bueno, para mi trabajo es importante. Así que bueno, desde ya muchas gracias por venir y por entender también de que esto es para ayudar personas, no es más que eso, más allá de que uno por ahí pavé con suscríbanse, que lo cual sí es cierto porque ayuda a que el mensaje sea compartido a otras personas. El único fin de esto es ayudar, aunque sea uno por video. Va a ser una gran victoria si pasa eso. Así que bueno, muchas gracias por venir. Van a volver a estar seguramente en un futuro porque porque nos va a pedir el público. El público los va a pedir. El público nos va a pedir. Comenten, Depende de los comentarios. Depende de los comentarios. Pongan que vuelvan. Si llegamos a 1 millón de comentarios, escuchamos la historia completa de ella. No, pero gracias, muchas gracias y bueno. Gracias a vos, Jermis. No, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que... Chau. ¿Puedo terminar? Gracias a todos los que nos ven y apoyan y bueno, espero que esto sea bendición para todos ustedes. Adiós.